grabar la charla, para grabar esta web conferencia y voy a empezar a compartirles pantalla. Escribe tú un renglón de los dos porque hay necesidad. Por favor, silenciar todos los micrófonos. Bueno, necesito, Laurita, que me digas si estás viendo mi pantalla. Sí, señora. Vale. Se ve, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a estar en esta primera webconferencia de competencias comunicativas. Por favor, silenciemos los micrófonos. Laurita, tú me ayudas ahí también a silenciarlos, por favor. Es importante, muchachos, que acudamos a estos escenarios, a estos espacios. ¿Por qué? Porque van a ser encuentros sincrónicos, es decir, donde a ustedes se les invita para que vengan a tal fecha, tal hora, para que podamos encontrarnos, para que podamos resolver dudas y preguntas y recibir sobre todo información adicional sobre la temática. Entonces, es importante que acudamos, realmente vamos a obtener ciertos beneficios a través del ingreso a este tipo de conferencias. Entonces, nuevamente mi nombre es Carolina Marín Fernández, yo soy tutora de muchos de ustedes. Me encuentro adscrita al CECAP Eje Cafetero, yo me encuentro en el centro de Dos Quebradas y desde aquí pues realmente hacemos toda la atención y la orientación a muchos estudiantes a lo largo y ancho de este país. Entonces es importante identificar el tipo de reunión que tenemos hoy, que como ya se los mencioné, por favor cerremos el micrófono. Se está escuchando por ahí un ruidito de fondo, gracias. Es importante que nosotros aprendamos entonces a distinguir el encuentro sincrónico del encuentro asincrónico. El encuentro sincrónico es este, donde nos quedamos de ver un día a una hora determinada y donde se les envía a ustedes un enlace. Vamos a hablar también sobre el hagamos la tarea, que yo creo que ya ustedes pudieron haber asistido a esta reunión también sincrónica. Vamos a hablar también en esta oportunidad sobre la comunicación escrita y también vamos a tener algunas actividades. Bueno, mis queridos estudiantes, les voy a leer esto porque realmente es importante. Los síntomas preocupan. Hay muchos errores ortográficos que son imperdonables, signos de puntuación mal usados o inexistentes, frases inconclusas, palabras repetidas, mal uso o ausencia en los tiempos verbales, oraciones que no se conectan con coherencia. En Colombia no se está escribiendo bien. Entonces, cuando nosotros entramos a evaluar, a identificar cada uno de los textos que ustedes van enviando en sus participaciones a los foros, encontramos ciertos aspectos gramaticales que no son los más adecuados. Pero es precisamente eso lo que nosotros queremos mejorar. Es claro que nadie nace aprendido y nosotros como tutores estamos aquí para brindarles a ustedes el acompañamiento y la orientación necesaria para que esos errorcitos que ustedes han tenido realmente los identifiquen y no los vuelvan a repetir. De eso se trata. Un reciente estudio de la Red de Lectura y Escritura en Educación Superior que lidera la Universidad de La Sabana afirma que los estudiantes de primer año en la universidad no saben escribir un ensayo, tienen mala ortografía y carecen de competencias en comprensión de lectura. Esos son estudios que se han realizado. Nosotros estamos aquí para superar estas estadísticas, para superar todo este tipo de conclusiones a los que han llegado muchos estudiosos y precisamente vamos a mejorar nuestra expresión escrita, pero también oral.
Bueno, el acompañamiento docente, ustedes lo pudieron también conocer en la primera web de inducción, y es que hay diferentes escenarios del acompañamiento docente. Tenemos en el campus virtual una forma de acompañamiento sincrónica y asincrónica. Sincrónica como esta, ya se los mencioné. Asincrónica, ¿cuáles? Las participaciones de ustedes en los foros, la mensajería a través del correo electrónico o a través del correo interno del curso. Utilícenlo, muchachos. Por favor, es la herramienta principal para que ustedes se contacten con su tutor, además de otros espacios como el Skype, por ejemplo. O muchos tutores también han abierto grupos de WhatsApp. Entonces, los encuentros sincrónicos, pues son los que están mediados a través de las reuniones por el computador, a través de las webconferencias, a través de los encuentros de e-learning, los chats, y por ahí también podemos tener reuniones en Skype programadas. Las reuniones de e-learning son espacios, escenarios complementarios. Yo les recomiendo, y les doy esta clave, les recomiendo que asistan a los 3 e-learning de competencias comunicativas, porque quienes asistan y quienes participen activamente en las actividades que se van a dar ahí van a recibir puntos adicionales. Y esos puntos, finalizando el periodo, realmente son muy valiosos. Entonces, inscríbanse en los e-learning, asistan de manera juiciosa y también participen. Otro de los escenarios de acompañamiento docente en la UNAD es y la forma in situ, ya formas de acompañamiento, por ejemplo, los CIPAS, que son grupitos de estudio, los componentes prácticos y también la atención que se hace en los diferentes centros. Bueno, muchachos, ¿ustedes ya pudieron asistir al encuentro de Hagamos la Tarea? Pueden abrir el micrófono y me dicen sí o no. O no saben de lo que les estoy hablando. A ver, ¿quién dijo? No, No, Bueno, por Una ahí de las me dicen que anteriores. no, ninguna de las anteriores. profe, una pregunta. sí, señor, yo sí tuve un Señora. encuentro con mi tutor. Dime. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, todos me quedaron en el mismo horario y no me daban más opciones, sino todas me salían de 6 a 7:30 y una era de 6 a 7 solamente. Ah, bueno. Entonces me quedaron iguales, profe, y ahí cómo hago yo, profe, y es la misma fecha y todo y horario. Vale. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las personas que tengan la misma situación de la compañera, lo que pueden hacer es acudir al tutor cuando ustedes no puedan asistir a la reunión. Las reuniones son grabadas y están publicadas en el aula virtual. Entonces acuden a su tutor, le dicen que ustedes no pueden asistir porque se les cruza con otros cursos que están viendo también, que cuándo puede acceder al video y su tutor pues se les va a informar. De esta manera ustedes van a ver todo lo que se habló durante la reunión, cuáles fueron las recomendaciones, cuáles fueron los tips que se les dieron para hacer la tarea de manera correcta y pues no se van a quedar sin esta información que es tan importante. Entonces, lo que vemos en pantalla, muchachos, es la invitación que nosotros enviamos a sus correos, a los correos internos y también a los correos electrónicos. A los correos electrónicos institucionales. Yo les recomiendo que estén revisando de manera constante sus correos internos del curso, en el aula y también el correo electrónico institucional. En la presentación que hagamos la tarea. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a dejar todas las preguntas para el final de la reunión, ¿vale? Por favor, anótenlas, porque si no, nos vamos a demorar bastante. Y la reunión está programada para que sea de 1 hora, ¿vale? Entonces voy a estar aquí primero dándoles un poquito de información y ya al final resolvemos las dudas con relación a los grupos, a las aulas. Bueno, la primera pregunta de lo que hemos hablado hasta acá, mis queridos estudiantes. Por favor, escriban en el chat cuál es el código del curso de competencias comunicativas y qué estrategia de aprendizaje hemos manejado. La estrategia de aprendizaje es que nosotros aprendemos haciendo la actividad. En esto se basa competencias comunicativas. Entonces, mientras ustedes van contestando ahí en el chat,
Voy a continuar un poquitico. Entonces, ¿cuál es el código del curso y la estrategia de aprendizaje? Bueno, iniciando un poco con la temática de esta webconferencia, vamos a encontrar lo que es la oración. Ustedes pudieron haber visualizado en la guía de actividades quienes han descargado, quienes han visto a través del computador o del celular, que para la tarea número 2 vamos a tener que redactar unas oraciones. Una oración simple, una oración compuesta y una oración copulativa o enunciativa. La definición de oración es que la oración es un conjunto de palabras que expresan una idea con un sentido. Los tipos de oraciones que estudiaremos ya los vemos ahí en pantalla. Son la oración simple, oración compuesta y oración enunciativa. En esta imagen tenemos entonces a grandes rasgos lo que diferencia a cada una. La oración simple. Ahí tenemos un ejemplo. El huracán azotó la isla. La oración simple se caracteriza porque tiene un solo verbo. ¿Cuál es el verbo ahí, muchachos? ¿Quién me dice cuál es el verbo ahí en la oración simple? A ver, active ese micrófono, por favor, y me contesta. ¿Quién me dice cuál es el verbo donde dice oración simple? El huracán azotó la isla. ¿Cuál es el verbo? Azotó. Azotó la isla. Azotó. Azotar es el verbo. Azotar. Sí, muy bien. Azotó y está en pasado. Sí, está en otro tiempo. Muy bien, muchas gracias por participar. Qué bueno. Están ahí pilosos y pendientes. Muy bien. Entonces, la oración simple, ojo, tiene un solo verbo. La oración compuesta, el huracán azotó la isla y el viento la destruyó. Ahí hay dos verbos. Por lo tanto, podemos decir que la oración compuesta es aquella que se caracteriza por tener dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos ahí? Azotó y destruyó. Azotó y destruyó. Azotar y destruir. Exacto, esos son los verbos. Exacto, muy bien, muchas gracias. Ahora, continuando con lo que es las oraciones, con lo que son las oraciones enunciativas, entonces las oraciones enunciativas pueden ser afirmativas, es decir, cuando están afirmando algo, negativas, cuando niegan completamente algo, y estas llevan palabras como nunca, jamás, no, entre otras. Entonces ahí podemos ver algunos ejemplos, donde tenemos la imagen del tigre. Hoy he comido chocolate. Él está afirmando que hoy comió chocolate. El cazador ha cazado un conejo. Mi padre me ha dado 2 euros. El tigre es un animal muy veloz. Todas estas son enunciativas afirmativas. Bueno, entonces en la otra imagen donde están los dos amiguitos, dice Sara mira su álbum de fotos, su hermano no le hace caso. Tenemos una afirmativa y otra negativa. Entonces de esta manera podemos identificar cuáles son las diferencias entre las tres. La primera, la oración simple, tiene un verbo. La segunda, oración compuesta, 2 verbos. Tercera, enunciativa, entonces afirma o niega algo y podemos encontrar aquí los ejemplos de esto. Bueno, ustedes, mis queridos estudiantes, van a mirar esta imagen. Hay unas palabras en desorden y me van a decir cuál es el orden correcto de esta oración. La persona que la tenga ya descifrada, activa el micrófono y me dice. Berta y yo tuvimos una luciérnaga. Muy bien. Pero toca respetar el turno, no decir. Eso es el que primero active el micrófono. Rapidez. Rapidez en la mano. Bueno, vamos a ver, muchachos. Berta y yo vimos una luciérnaga. Entonces, ¿ese qué tipo de oración sería, muchachos? Simple. Simple. Simple, exacto. ¿Por qué? Porque hay un solo verbo ahí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué tipo de oraciones o qué oraciones podemos construir? Laura corta naranjas. Sí, sale sola. Pepe corta pan. Exacto. Ahí podemos encontrar cada una como oración simple, pero podemos construir oraciones compuestas.
Por ejemplo, Lola lee sola, Laura corta naranjas. Entonces ahí tenemos dos verbos, ¿verdad? En el segundo, Susi sale sola, Pepe come pan. Están separadas por una coma, pero pueden llegar a ser una oración compuesta. Bueno, y acá, por favor, vamos a ordenar estas dos oraciones también y me van a decir cuáles son. Los robles. Los muebles del salón son de roble. Los muebles del salón son de roble. Los muebles del salón son de roble. El salón son de roble. La tabla flotaba en el agua. La tabla flotaba en el agua. Muy bien, muy La tabla bien. flotaba en el agua y los muebles son de roble. Eso. La tabla flotaba en el agua. Esas también son oraciones enunciativas y pueden llegar a ser oraciones simples, ¿ven? Porque tienen un verbo, pero están afirmando algo. Bueno, entonces como ya sabemos cuál es la diferencia, cuál es la definición de una oración y cuáles son las diferentes o los diferentes tipos de oraciones, eso lo debemos recordar para hacer la tarea número 2. Acuérdense. Entonces en este momento vamos a dar paso a lo que es el párrafo. Recordemos que en el autorretrato debemos incluir ¿cuántos párrafos? ¿Quién me dice? 5 párrafos. No, muchachos, los felicito, ustedes están voladores. Los felicito. Muy bien, empezamos con el pie derecho este proceso. Entonces, el párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas entre sí por una misma idea. Comienza con mayúscula, termina con punto y aparte o punto final. Entonces, vamos a tener en cuenta estos dos tips. Siempre cuando ustedes inicien un párrafo, cuando inicien una línea, la primera letrica debe ir en mayúscula, ya sea en el autorretrato o también en la tablita número 1 o en la tablita número 2, donde relacionen el símil, la metáfora y los adjetivos y sustantivos. Entonces, la primera letrica va a ir en mayúscula. ¿Cuándo más? Después de un punto o aparte o cuando hay un punto final, ¿vale? Entonces es importante. ¿Qué características tiene el párrafo? Expresa ideas completas, claro, porque ahí está todo el contenido que nosotros queremos plasmar y que queremos que otras personas lo lean. Está formado por varias oraciones, de 3 tipos, como ya lo hemos visto. Posee una unidad temática, es decir, un tema general, un tema específico. Excelente manejo de signos de puntuación. Entonces recordemos cuando nosotros estábamos por allá en primaria que nos decían, bueno, está el punto, la coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación. En este tipo de descripciones, como lo están haciendo ustedes en su tarea, vamos a utilizarlos mucho porque nos van a servir para darle sentido al texto. Si colocamos una coma, un punto, esto nos va a servir como pausas para darle coherencia a lo que estamos escribiendo. Debe ser dinámico, evita la repetición de palabras. Cuando ustedes de pronto lean y encuentran que suena algo repetitivo, entonces vamos a ir a buscar otro tipo de palabras que de pronto signifiquen lo mismo y nos ayude y nos dé cierto cambio al párrafo, para que no quede siempre lo mismo. Esto es un error. Utiliza diferentes tipos de oraciones. Ya lo habíamos mencionado. Un párrafo tiene una estructura. Un texto también lo tiene. Entonces, como el párrafo precisamente forma al texto descriptivo, o en este caso el autorretrato, vamos a definirlo nuevamente. El párrafo es un conjunto de palabras y de oraciones que se integran de manera lógica, que están relacionadas entre sí y que tienen una idea central. Y el párrafo tiene una forma. ¿Cuál es esa forma? Pues está constituido por oraciones que están unidas entre sí gracias a los conectores y los signos de puntuación. Como ya se los mencioné, los signos de puntuación entonces son la coma, los signos de interrogación, el punto seguido, el punto aparte, los signos de exclamación. Todo este tipo de elementos nutren y le dan forma al párrafo, al igual que ¿qué? Pues al igual que las oraciones. Y los conectores. Los conectores son elementos que vamos a ver un poco más adelante. El que tenemos aquí al frente es un ejemplo de un párrafo. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Por favor. ¿Quién dice yo? Yo lo quiero leer. Vale. Casellas. Carmenza, por favor, te escuchamos. El Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas,
por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Teniendo en cuenta que uno de los mayores intereses del Renacimiento era la búsqueda del conocimiento. El mundo antiguo se presentó como la mejor opción para que los primeros renacentistas se basaran en él, pues era la mayor fuente de conocimiento que había hasta el momento. Dado que con la Edad Media gran parte de este saber se había olvidado o perdido. Esta gran influencia grecorromana que ya se empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante, se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparece recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Muchísimas gracias, Carmen. Lo hiciste muy bien. Lees realmente muy bien aplicando todos los signos de puntuación. Cuando nosotros aplicamos estos signos de puntuación, damos pausas, ¿ven? Entonces, respiramos en la lectura. Y eso precisamente es lo que le genera a uno el entender esa comprensión lectora. Porque si empezamos, el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos, culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Entonces a veces uno dice, uy, pero ¿qué fue lo que yo leí ahí? ¿Qué fue lo que yo escribí ahí? Eso no tiene como mucho sentido. Entonces nos ayudan bastante. Vamos a recordarlos y vamos a aplicarlos. ¿Qué características tiene el párrafo? Bueno, inicia con mayúscula, como ya lo habíamos mencionado, termina con un punto final, la oración principal o el tema. Siempre los párrafos tienen un tema del cual ellos tratan. Entonces es la que expresa la idea principal de ese texto precisamente. Las oraciones secundarias complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. El tamaño del párrafo, la extensión depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad. Ustedes en la guía de actividades tienen mencionado que el escrito debe ir en 5 párrafos. Cada párrafito debe tener mínimo 6 líneas, máximo 9 líneas. ¿Por qué? Porque ya más allá de 9 líneas es demasiado largo para leer, es demasiado cansado. Entonces, esta es como la longitud adecuada para que podamos hacer esta tarea de manera ideal y de buena manera. Bueno, la coherencia y la cohesión. Son dos definiciones y dos aspectos que están dentro de los textos, dentro de las lecturas también, que a veces se confunde, pero que realmente van de la manito, pero son bastante diferentes. ¿Cómo elaborar un texto con coherencia y con cohesión? Bueno, primero se debe seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y se debe organizar. Y segundo, se deben utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre sus distintas partes. Cuando nosotros hablamos de que seleccionar la información, que debemos tener ya consultado de qué es lo que vamos a hablar, que debemos ir organizando cuál es la lluvia de ideas o cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, todo este tipo de cosas lo podemos ir distribuyendo en el texto por medio de capítulos, párrafos y oraciones, utilizando una estructura adecuada para cada tipo de texto y realizando previamente un ordenador gráfico. Yo creo que ustedes en algún momento, ya sea cuando estuvieron en los colegios o en otros institutos, o inclusive también en otras carreras de pregrado, estuvieron relacionados con lo que es un mapa conceptual o un mapa de ideas. Estos son algunos elementos que en las áreas de español, de literatura, se utilizan mucho para organizar las ideas, de lo mayor o de lo más general a lo más específico. Entonces, ¿eso ¿a qué nos va a hacer referencia? Pues a que haya una coherencia de lo que estamos escribiendo, de lo que nosotros pretendemos que nuestro lector entienda y comprenda, ¿vale? Ahora, cuando mencionamos sobre utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten esa conexión entre sus distintas partes, entonces aquí debemos tener en cuenta, primero, las repeticiones de palabras. Debemos tener también presente la utilización de sinónimos, de hipónimos, de hiperimónimos. ¿Qué son estas cositas? ¿Alguien sabe qué es un hipónimo?
Si no, pues me dicen que no. Pero entonces en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo? En la forma que suena, en la forma que cada frase da el sonido. Algo Bueno. así. Bueno, no, no era eso. ¿Qué es un hipónimo? Un hipónimo es una palabra que su significado abarca el significado de otra palabra. Bueno, ¿cómo así, profesora? ¿Qué es eso? Por ejemplo, gato es hipónimo de felino. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el significado de gato abarca también el significado de felino, de lo que es un felino, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué es un hiperimónimo? Hiperónimo. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie. De pronto uno mate la palanca para alzar el carro y gato de felino. ¿Será eso? Palabra cuyo significado engloba el de otra u otras. Pero ahí miraste en internet. Profe, buenas tardes. Ahí lo buscaste en internet. Yo ya Creo yo a la que abarca distintos sinónimos, ¿sí? Un poquito relacionado. Básicamente los hiperónimos. Palabra que tiene dos significados diferentes. Más o menos. Sí, un poquitico como que sí, como que no. Son términos cuyo significado... Hace referencia, profe, a las palabras que pertenecen al mismo campo semántico. Cuando hablamos, por ejemplo, de panadería, sí, lo podemos asociar con panadero. Exacto, muy bien, exacto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ropa, podemos relacionar las faldas, los pantalones con eso. Entonces, ropa es hiperónimo de falda. Como vivienda es hiperónimo de casa. ¿Ven? Hay mucha relación entre ellas. Ahora, ¿qué es un sinónimo? Eso sí se la saben. No me digan que no, por favor. Parecido. Exacto. Sinónimo es que un término semejante. Que significa lo mismo. Entonces, un sinónimo de O como podemos... Sinónimo de bonito. Hermoso. Simpático. Simpático. Bello. Divino. Precioso. El sinónimo de... Yo. Bueno, ¿cuál? Dime. ¿Sinónimo de qué? Sinónimo de grande. Inmenso. Gigante. Alto. No, el pequeño no. Alto. Alto. Enorme. Colosal. Bueno, ahora, ¿qué son los antónimos? Son lo que significa lo contrario. Lo contrario. Son todo lo contrario. Exacto, muy bien. A ver, ¿cuál es el antónimo de bonito? Feo. Maluco. Terrible, agradable. Sí. Muy bien, muchachos, muy bien. Entonces, en la parte de su lado derecho encontrarán los marcadores discursivos. Entonces, Profe, disculpe. Señor. Tengo una pregunta. Dime. ¿Dónde podría encontrar la grabación de esto? La verdad es que tengo problemas con la conexión y no... Vale, entonces esto va a ser publicado en el aula virtual. Ahí van a poder encontrar todas las grabaciones y en el canal también de competencias comunicativas que está en YouTube. Ok, ahí lo gracias. vamos a colgar para que si alguna cosita lo veas después. Bueno, entonces, ok, gracias. Con mucho gusto. Los marcadores discursivos, entonces, son de muchos tipos. Recordemos que ahora estábamos hablando de conectores, de signos de puntuación. Los marcadores discursivos son la herramienta más fácil que tenemos nosotros a la mano para darle fluidez al texto. Por ejemplo, hay organizadores. Los organizadores se pueden dividir o clasificar en ordenadores, es decir, que ordenan como su nombre lo indica. ¡Jaime! Podemos escribir. Silenciemos los micrófonos porque Jaime está muy lejos. Entonces, en primer lugar, por un lado, por otro, finalmente.
Hay organizadores, comentadores, cuando ustedes, por ejemplo, mencionan en los escritos, dicho esto, pasamos a hablar de otra cosa. Hay conectores aditivos, cuando uno incluye algo, cuando uno adiciona algo, entonces podemos indicar, incluso, es más, además. Todas estas son herramientas, muchachos, que aquí la tienen en esta imagen, que ustedes pueden encontrar también en los anexos que hay en el entorno de aprendizaje. También todos estos elementos les van a nutrir, les van a ayudar a la redacción de sus textos. Yo les recomiendo, miren los conectores para que ustedes tengan herramientas y su texto le quede mucho más bonito, agradable a la lectura, que no sea de pronto un poco denso o de pronto repetitivo. Bueno, cuando hablamos de coherencia, la coherencia es un proceso en la estructura semántica de un discurso, en la que una serie de conceptos primarios se van a relacionar entre ellos, así como un conjunto de conceptos secundarios que se complementan a los primeros. Eso lo dice Moncayo. Entonces, para que haya una coherencia, debe haber una intencionalidad comunicativa, donde hay una relación directa con la recepción que el mensaje haga en ese lector, es decir, en mí cuando yo lea sus autorretratos. También debe tener recursos sintácticos. ¿A qué hace referencia esto? Mecanismos de cohesión, o sea, mecanismos de unión, donde hayan nexos gramaticales, donde hayan referencias. Recordemos que en algunos textos incluimos autores, que entre ellos pueda haber cierta lógica y cierta unión. Y también la coherencia hace referencia a un contexto, es decir, un escenario, un ambiente donde se está generando lo que estamos narrando. ¿Cuándo hay falta de coherencia? Primero, cuando el texto es reiterativo, es decir, una y otra vez es lo mismo, una y otra vez es lo mismo. Ya saben que en el autorretrato pues debe ir un contenido diferente en cada párrafo. El texto es contradictorio en su estructura, es decir, en unos párrafos puede llegar a contradecir lo que estamos afirmando en otros y no hay como una línea pareja. El contexto contradice la realidad y el texto no es inductivo ni deductivo, es decir, con su autorretrato yo debo deducir que ustedes están hablando precisamente de lo que los rodea, de sus sentimientos, de sus emociones, y no que me estén hablando pues de cosas que no van a tener ningún tipo de sentido. Muchachos, el segundo reto, van a escribir, ¿recuerdan una diapositiva por ahí al principio? Van a escribir 3 escenarios de acompañamiento docente sincrónico. Sincrónico. ¿Cuáles son esos acompañamientos docentes sincrónicos? Entonces van a escribir en el chat, por favor. A ver. Es la 1:36 a la 1:37. Un minutico para que ustedes escriban ahí, para que me escriban. ¿Cuáles son los 3 escenarios de acompañamiento docente sincrónico? Yo les voy a soplar uno y les voy a decir, primero está la webconferencia, porque es un encuentro sincrónico. Ahora, a ver, ustedes díganme, hay 2 más. Les voy a ayudar ahí con esa trampita. Escriban ahí en el chat que ahí está la monitora pendiente de todo lo que ustedes están escribiendo. A ver. Todavía nos quedan unos segunditos. Escriban en el chat, porfa. Yo voy a tener pendientes a aquellas personas que participan. 1:37, paren, ya no pueden escribir más. Ahí está Laura mirando a ver si se concordaron. Laurita. Señora. Sí, están escribiendo ahí nuestros queridos estudiantes los escenarios. Sí, señora. Ay, qué buena, muchachos. Eso, así es. Bueno, muchachos, la cohesión. La cohesión es la organización del texto, que haya
unión, ¿no? Que haya un sentido entre las oraciones. Recursos que se utilizan para encadenar las distintas partes del texto. Entonces ahí vamos a utilizar frases, oraciones, párrafos. Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Esa unión entre las partes, entre la introducción y los párrafos de desarrollo, que se vea realmente que hay una unión entre ellos. La cohesión, hace referencia a la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Entonces, ahí tenemos una división, una parte de léxica y una parte gramatical. La parte de léxica o el componente del léxico son mecanismos que proporcionan continuidad de sentido, es decir, que les da como una similitud al texto a partir de los significados de las palabras. Entonces ahí, por ejemplo, ya vimos que son los hipónimos, los hiperónimos, los sinónimos, los antónimos. Todo esto lo que va a hacer es que pueda llegar a generar un sentido de continuidad al texto. Entonces ahí tenemos también las sustituciones de una palabra por su sinónimo, hiperónimos o antónimos. Todo esto va a favorecer la cohesión. La sustitución de un nombre propio y su común a través de una sinécdoque, metáfora o metonimia. Ya sabemos qué son las metáforas, ¿no? Todo este tipo de figuras literarias nos ayudan a que haya cohesión. Arribita, donde dice ejemplo, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee, por favor? Arriba donde dice ejemplos, Fernando González. Yo, Fernando González se encuentra Daisy, personal temporal y espacial. Entonces, él se encaminó al área de lanzamiento. el otro lado, al otro lado. Fernando González se encuentra actualmente en el top 10 del ranking ATP. Ajá. El Feña tiene cientos de fanáticos que dan cuenta de su encanto, pues el deportista mantiene su humildad. A pesar de su reconocimiento, la raqueta nacional, la raqueta nacional viajaría esta semana a Europa. Viajaría esta semana a Europa. El cañón en este viaje se prepararía para su retorno a los Grand Slams. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahí podemos identificar cómo a Fernando González le nombran de diferentes formas, ¿no? Primero, está con su nombre. Segundo, le dicen el Peña, el deportista, la raqueta nacional, el cañón. Entonces todos estos tipos de nombres, todos estos tipos de reseñas con los cuales es conocido el deportista, hacen que el texto tenga cohesión a través precisamente del uso de estas palabras. Entonces, cuando mencionamos también lo que es la parte gramatical para que haya una adecuada cohesión en un texto, hacemos referencia a los procedimientos que se repiten, elementos que ya están dichos o anticipan otros que se van a mencionar mediante el uso de los conectores. Esos conectores que hablamos ahora, que hay unos de tiempo, de adición, todo esto también le da mucha fluidez a los textos y favorecen la cohesión. Entonces, deixis son pronombres o adverbios que sitúan la acción. Anáfora, relación que se establece entre un elemento antecedente, es decir, previo, y otro que aparece después sustituyéndolo. Catáfora, relación que se da entre un elemento que anuncia a otro que aparece después en el texto. Elipsis, supresión de un elemento conocido que aparece muy cerca del texto. Entonces, los ejemplos que tenemos allá, ¿quién los quiere mencionar? Deixis, personal, temporal y espacial. Entonces, él se encaminó al área de lanzamiento y entró allá. Ajá. ¿Dónde está Luisa? La vi en el salón. 3. Catáfora. Lo que te quiero decir es muy importante para mí, pero no sé cómo hacerlo. Verás, se trata de lo siguiente. No puedo seguir contigo. Elipsis. A los árboles altos los lleva el viento y a los enamorados el pensamiento. Exacto, entonces ahí tenemos los ejemplos a lo que hace referencia abajo sobre qué es deixis, una anáfora, una catáfora y también la elipsis. Ven cómo de una u otra forma se articulan para darle mucha más cohesión al texto.
Entre nosotros más utilicemos este tipo de palabras, por ejemplo, los conectores. Al principio no los vamos a poder distinguir muy bien, pero a medida que los vayamos utilizando va a ser muchísimo más fácil para nosotros, muchachos, para ustedes que están en este proceso de escribir, que no es fácil, porque reescribir no es fácil, pero es una tarea que, como todo en la vida, entre más practicamos, más perfeccionamos. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con lo que es el texto descriptivo. El texto descriptivo es la representación lingüística de un ser, ¿sí? Es el relato de cómo son las personas, las cosas, los lugares, las situaciones. Es el dibujo hecho con palabras de personas, de animales, de lugares, de objetos, mediante la exposición de las características, también de las cualidades, los usos, a fin de que otros puedan crear una imagen mental de ellos, que con esas palabras que nosotros estamos escuchando, que con esas palabras que nosotros de pronto estamos leyendo, nos imaginemos cómo es esa persona, cómo es ese lugar y tengamos en nuestra mente precisamente esa imagen mental. Es la explicación minuciosa de sentimientos y sensaciones o de los procesos o procedimientos para hacer algo. Se utiliza al interior de otros textos también. ¿Qué características tiene el texto descriptivo y cuál es su objetivo principal? Bueno, las características es que abundan los sustantivos y los adjetivos. Entonces, ustedes cuando se están describiendo en el autorretrato, ustedes dicen, yo soy una persona alta, de tez morena, de ojos cafés. Entonces, ahí están utilizando sustantivos y adjetivos, ¿verdad? En cuanto a los tiempos verbales, se utiliza el presente y el pretérito imperfecto del indicativo, ya que no necesita elaboración respecto al paso del tiempo. Es decir, ustedes lo pueden hacer en el presente, en el tiempo presente. No sé, este tipo de texto puede hacerse en primera persona o en tercera persona. Realmente no es muy exigente en ese sentido. La utilización de circunstanciales de tiempo, modo y lugar. Ustedes van a ubicarse en un espacio, en un lugar, en un departamento o en un sitio, en el trabajo. Van a hablar también de sus casas o de los lugares donde ustedes van a hacer sus hobbies, a practicar sus hobbies o de esparcimiento. Utilización de comparaciones o metáforas. Recordemos que en el autorretrato debe haber una metáfora, debe haber símil y cada una de ellas, a pesar de que podrían llegar a confundirse, se diferencia. Se utilizan adverbios y conectores espaciales. Entonces esos conectores espaciales van a permitir saber el lugar y la ubicación de la acción en ese caso. El principal objetivo de los textos descriptivos es que las personas imaginen lo descrito, ya sean procesos, cosas o sucesos, pero lo importante es que a través de esas palabras nosotros incentivemos, motivemos a ese lector para que se imagine cómo es cierta persona, cómo es cierto lugar. Existen una serie de elementos indispensables en estos textos. Los objetos que están relacionados con algo físico, los lugares cuando se hablan de lugares geográficos o espaciales, personas cuando la descripción es de personas y de sucesos cuando mencionamos algunas situaciones que de pronto los han marcado ustedes en su vida personal, en su vida laboral y que ha hecho que ustedes cambien y que vean, tengan una perspectiva muy diferente de la vida. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de textos descriptivos. ¿Quién me lee el primero, cuyo título es Texto descriptivo de un virus H1N1? El virus H1N1 es un tipo de virus que se transmite por el contacto de la saliva. Vale, continúa. El aire o al ingerir algún producto de origen animal que haya estado en contacto o haya sido portador de este virus. El virus H1N1 ha mutado en distintos subtipos como la gripe española o la gripe aviar o la gripe bovina. Se cree que este surgimiento del virus y sus variantes tienen similitudes con el virus de influenza que apareció en el año de 1918. La actual cepa se introdujo nuevamente a la población mundial en el año de 1970, causando desde entonces grandes complicaciones desde el punto de vista de la salud y gran cantidad de muertes, más de 29,000 a nivel mundial. Entre ambas cepas, la de 1918 y la de 1970,
Solo existe una diferencia de 25 o 30 aminoácidos de los 4.400 que compone el virus. Por esta razón, se considera como un resurgimiento o nueva cepa de aquel virus. Muchísimas gracias. Entonces vemos cómo se va describiendo una situación, cómo se va describiendo un elemento o un microorganismo. ¿Quién me quiere leer el siguiente texto descriptivo de una familia? La familia de José Luis es Yo, numerosa. profe. Él tiene Yo, profe. 5 mujeres y 4 varones. Tapo ahí. Él es el menor. Espérate. Ahí primero habló una niña, que no me acuerdo. Yo. Bueno, dale. La familia de José Luis es numerosa. Él tiene 9 hermanos, 5 mujeres y 4 varones. Él es el menor de todos sus hermanos. Todos viven en una pequeña casita que construyó el padre de José Luis antes de fallecer. Esta casa está ubicada en medio de una zona despoblada. Su madre Juana trabaja todo el día. Entonces ahí nos están describiendo cómo es la familia de José Luis, cuántas personas hay, dónde se encuentran ubicados, y esto precisamente nos hace imaginarnos de una u otra forma, mientras nos dicen cuántas personas son, dónde queda la casita, uno se va imaginando dónde es que está la casita y qué es lo que la está rodeando. De eso se tratan los textos descriptivos. Bueno, la caja de herramientas. La caja de herramientas es una parte de lo que es el aula virtual, donde ustedes pueden acceder, donde pueden encontrar información sobre ortografía, estructura oracional, donde pueden encontrar los sinónimos, cuáles son los signos de puntuación, cuál es el manejo de cada uno de ellos, en qué situaciones, también conectores, la intertextualidad que es súper importante y los documentos anexos que ustedes han evidenciado. Yo les puedo aconsejar, mis queridos estudiantes, que ustedes ingresen a todos los entornos, ingresen a todos los enlaces, perdón, y cacharrien. Le cacharrien a eso que pueden encontrar, que les puede servir. Todo lo que ustedes necesitan para hacer las tareas en gran medida está ahí, en los documentos anexos. Ustedes deberán averiguar por fuera algunas cositas, obtener algunas imágenes, pero la gran mayoría de información que está ahí precisamente se les otorga para que puedan hacer sus tareas de la mejor manera posible. Bueno, y llegamos al reto 3. ¿Qué tipos de textos se van a escribir en el desarrollo de este curso? ¿Cuál es el primer texto que nosotros vamos a...? Reto descriptivo. Descriptivo, eso, muy bien, la tenemos clara, muy bien. ¿Y por qué un texto descriptivo? Denme una característica del texto descriptivo. Porque es una característica de uno personal, señor. Es describirse, descripción. Exacto. De una persona. Yo creería... Dime. Yo creería que es para ustedes conocernos un poco y también ver cuáles son nuestras expectativas y lo que esperamos ser y eso. Claro que sí, de eso se trata. Muchachos, yo quiero conocerlos a todos ustedes, conocer una pequeña parte de sus vidas, dónde se encuentran ubicados, si tienen hijos, si no tienen hijos, en qué lugar viven. Por ejemplo, en la zona donde yo estoy, ha llovido impresionantemente los últimos días. Entonces, cuando ustedes me mencionan que viven en la costa, uno dice, ay, qué rico ese calorcito, y me imagino. Entonces, es muy bueno poderlos conocer, saber cuál es el entorno que los rodea, y de esa forma pues establecen lazos con todos ustedes. Recuerden que nosotros los tutores estamos para ayudarlos. Si ustedes tienen cualquier duda, acudan a su tutor, escríbanle por el Skype, escríbanle por el correo interno del curso, pero estén ahí, porque nosotros estamos precisamente para ayudarlos en este proceso de ser profesional. Entonces, bueno, aquí tenemos la resolución y es importante que le paren muchas bolas a este pequeño parrafito que dice en el artículo 19, en el numeral 3, para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones para la asignación de la calificación, por respeto de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Bueno, ¿y esto a qué hace referencia, muchachos? Ustedes tienen plazo para entregar la tarea, ¿hasta cuándo? ¿Ya miraron la agenda?
Hasta el 28 de este mes. 28 de septiembre. Bueno, yo tengo la agenda también aquí y dice que hasta el 28 de septiembre. Es decir, 3 días antes, ¿cuándo sería? 28, 27, 26. 25. Exacto, el 25. Ustedes deben hacer sus participaciones en el foro, ahí que está en el entorno de aprendizaje, hasta el día 25. No el día 26, no el día 27 y mucho menos el día 28. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen hasta 3 días antes, van a recibir las sugerencias, las observaciones, toda la realimentación de su tutor para que ustedes corrijan esto en el trabajo de Word y les quede muy bonito, les quede bien perfecto y tengan una buena nota. Entonces, la persona que... Espérenme un segundito. La persona que haga la participación el 26 no va a recibir la realimentación porque lo hizo ya por fuera del tiempo. Entonces, tengan siempre presente esto. En competencias comunicativas, estas son las reglas del juego. Siempre hagan sus aportes desde temprano, poco a poco, no dejen para última hora. Muchachos, Laurita, por favor, en el chat vas colocando el enlace de la asistencia para que los muchachos lo vayan diligenciando. Muchachos, diligencien la asistencia porque vamos a tener muy en cuenta las personas que participaron en este encuentro. Entonces, vayan revisándolo. Eso, a partir de aquí, abrimos preguntas. Tenemos unos minuticos para preguntas. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al foro. Dime. ¿Cuántas retroalimentaciones se pueden hacer en un foro? Por ejemplo, yo entrego mi actividad, me salió mala, yo la vuelvo a colocar y luego me vuelve a salir mala. ¿Cuántas veces me la pueden retroalimentar? No, todas las veces que sea necesario con tal de que tú vayas corrigiendo poco a poco. Si te van encontrando nuevos detallitos por mejorar, sigue haciendo el aporte y le dices, profe, ya corregí las sugerencias que usted me hizo, vuelvo y le cargo esto para que me siga aportando las observaciones y así lo vas mejorando. O también puedes enviarle al correo electrónico institucional o al correo interno del curso. Okay, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién, Estefanía? Sí, Estefanía. Vale. Profe, lo que pasa es que, o sea, yo pensé que todas las materias cerraban el mismo día, o sea, en mi cabeza tenía que el 6 de octubre cerraban todas, pero ahorita que estaba viendo la rúbrica y los indicativos, cada materia tiene una fecha distinta, y ahorita que usted volvió a decir 28 de septiembre revisé y sí, pero no, o sea, ¿por qué lo hacen de esa manera? Mira, lo que pasa es que deben estar, es como si ustedes estuvieran viendo en el colegio varias materias, ¿sí? Entonces, cada materia tiene una hora diferente, cada materia tiene una carga académica diferente. Entonces, es independiente, competencias comunicativas de ética y ciudadanía, independiente de biología. Son 3 cursos diferentes y cada uno maneja tiempos diferentes, entregas diferentes. Entonces ahí está, ahí está que ustedes deben armarse un horario, como cuando estábamos en el colegio, para saber, qué de competencias tengo que entregar esta tarea hasta tal fecha, que de ética y ciudadanía esta tarea hasta tal fecha, y organizarse, muchachos. Esto es de organización, para que no se les cruce. Profesora, una pregunta. Profe, tengo una preguntita. Cuando levanten la manita y si ya les he contestado, la bajan, porfa, para no enredarme mucho aquí. Bueno, yo tengo una consultica y es respecto a la plataforma. ¿Cuál es tu nombre? Silver Suárez. Listo, Silver, dime. Es que, bueno, con los tutores he estado bastante en conversación y ellos han pedido que subamos en el foro de la materia, que subamos el Word para ellos evaluarlo antes de subir la evaluación antes de subirlo a la evaluación final. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando lo subo, me dice que un simple documento que solamente tiene unos textos y sobrepasa los 5 megas, dice que el foro no lo soporta. Me parece que 5 megas es muy poquito y además lo que tiene el documento no es nada, o sea, lo que tiene es la plantilla, la misma plantilla que ustedes mandaron. Yo a esa misma plantilla le puse la portada, los párrafos, la foto. Entonces, a tener una imagen va a pesar más de 5 megas, obviamente. Claro. Entonces, yo lo he colocado ya en los diferentes, me ha pasado en todas las materias y en todas las materias lo he colocado en el foro de soporte técnicos, pero todavía no me soluciona. ¿Qué puedo hacer ahí?
Sí, ya también mandé correo al interno también, por el correo interno de la UNAP, mandé correo a soporte técnico con la imagen. Vale. Y sigo esperando. Señor, un momentico, porfa, yo le contesto a Silver. Silver, mira, puedes hacer lo siguiente. Cuando tú le das responder en el foro, se te despliega una ventanita como un cuadro de diálogo. La primera opción que tienes es copiar todo el texto. O sea, tú vas al documento y le das clic derecho, copiar, y vas a este cuadrito de texto, das clic y pegar. Si vas a adjuntar la foto, en este mismo cuadrito de texto, en la parte superior, vas a encontrar unos iconos. Hay uno de esos iconos que dice imagen. Entonces, ahí tú cargas la imagen y lo compartes. Esa es una forma. Y la otra forma es que le compartes el trabajo de Word por el correo interno a tu tutor y le comentas el problema que tienes. Mientras logras resolverlo, le mandas el pantallazo de lo que te aparece que no puede cargar. Él seguramente te lo va a recibir y te va a dar las observaciones. Bueno, sí, voy a tener que hacer eso. Aunque yo se lo mandé por el interno de Sky a los tutores, me dijeron súbalo al foro, pero en el foro todavía no le pude subir por este problema. Claro. Yo lo voy a hacer por correo interno mientras tanto. Eso, y tú le dices que si tienes problemas, que no, la plataforma tiene como algún inconveniente con el trabajo y no has podido. Y le mandas el pantallazo. Bueno, ¿quién Tutora más? Carolina, sería tan amable, tengo una inquietud. En el trabajo nos solicitan hacer una selfie. Sí, señora. Esa parte, pues digamos, no la explicó usted, pues en las diapositivas que usted nos mostró. ¿Sería tan amable? Claro que sí. Explicarnos esa parte. Con mucho gusto. Una de las partes en la tarea es que ustedes se tomen una selfie. Ustedes saben que es una selfie, ¿no? Como así, como cuando uno se toma una foto con el celular. Esa foto debe tener ciertas características, sobre todo que se vea el entorno, que no sea detrás de una pared, sino que si ustedes son futbolistas, por ejemplo, que se tomen una selfie en un partido, que de pronto salieron a montar bicicleta o están con sus hijos, que muestren realmente algún hobby o algún pasatiempo que ustedes tengan. Esa es una foto selfie o autofoto. Profe, disculpe, ¿y si a uno le gusta la fiesta? Y si a ti te gusta la fiesta, pues entonces enfiestada. Profe, una pregunta. Dime. Profe, por ejemplo, en eso de la selfie yo había entendido que era como en la casa, pero ahora que dices eso, por ejemplo, soy entrenadora, tomar una foto entrenándome a mí misma o entrenando a las personas, ¿verdad? Claro que sí, estaría muy bien. Si tú estás en el gimnasio, te puedes tomar una selfie, claro que sí, no hay ningún problema. Señora, esa foto habrá que insertarla donde en el trabajo. Entonces, la autofoto, claro, en el trabajo de Word, ustedes podrán encontrar en la guía de actividades qué es la información que va en el trabajo de Word. A ustedes les debieron haber compartido la plantilla. ¿Ya se les mandaron la plantilla? Yo sí la tengo. Listo. Tengo una, es que había escuchado que la foto, digamos, tenía que tener parte de sentido con mi autorretrato, o sea, con lo que estoy describiendo. Claro. En esto. Por ejemplo, yo todavía no lo he hecho, pero digamos tengo como una idea, digamos como mi familia. Mi selfie puede ser con mi familia. Claro que sí, en tu casa o de pronto en un paseo, si estás rodeada de tu familia. Es importante, claro, por ejemplo, la compañera que nos estaba diciendo que ella entrena, entonces me imagino que en el autorretrato dirá que le gusta hacer ejercicio, ir al gimnasio, entrenar todos los días, y esto también se va a ver reflejado en la autofoto. Ahí debe tener un pie de foto. Debe haber un pie de foto. Ustedes deben indagar sobre cómo se debe escribir o redactar un pie de foto. Son 3 líneas. Básicamente es una descripción de lo que se ve reflejado en la imagen, pero que sea realmente una descripción buena, no 2 palabritas y ya. Profe, disculpe. Tengo una preguntita. Un segundito, yo miro porque es que me hablan al mismo tiempo. Entonces, profe, bueno. Una pregunta, mire. La única intervención que hay en el foro va a ser responder las 5 preguntas que están planteadas en las indicaciones del trabajo. En la guía de actividades te dice qué es lo que debe ir en el foro. Entonces, en ese orden de ideas va la autofoto, deben ir publicadas. Debe ir publicado el autorretrato, la autofoto con el pie de foto,
la tabla número 1, la tabla número 2, y si no estoy mal es eso. Entonces, Profe, y las 3 conclusiones. Ah, y las 3 conclusiones, muchas gracias por recordarme. Entonces, ustedes, la clave de aquí para adelante, con competencias comunicativas o con cualquier otro curso, es que ustedes se fijen en la guía de actividades. Esa guía de actividades les dice qué va en el foro, qué va en el trabajo de Word, qué deben hacer ustedes paso a paso. Ahí no hay pierde. Profe, disculpe una pregunta. Santiago Sí. Cuadrado, pues, aparece ahí como Santiago Cuadrado. Le habla Marjorie Cuadrado. Profe, a mí me ha dado mucha dificultad colocar las fotos o subir la foto, la imagen ahí en el foro. Pues yo la he adjuntado en Word y la coloco. No sé si eso así es válido. Bueno, tú ya viste la herramienta de subir imagen, la que yo estaba mencionando ahora. He intentado y no, me sale ahí que no recuerdo, pero me dice algo de que no es posible. Yo creo que es que la foto es muy grande, la recorto. Puede que sea muy pesada. Lo que puedes hacer es quitarle peso a la imagen para ver si te puede subir. Envíate la WhatsApp para que baje la resolución. Exacto. Gracias. Sí. Bueno, entonces esperen, aquí, Angie Ocaña ya habló. Disculpe, yo. Vale. No he hablado. Tengo varias preguntitas. Angie, entonces vamos a empezar pues porque para ir bajando las manitas. Sí. Una de ellas es en el autorretrato, o sea, estoy hablando del documento, tienen que ir las biografías. Sí, claro, tú vas a hablar de ti misma. No. O sea, estoy diciendo las biografías que tenemos ahí, o sea, las que nos han dado y que nos han ayudado para el trabajo. Si tú quieres, las puedes incluir. Claro que sí, eso estaría muy bien. Ok. Y la otra era la foto. Pues bueno, o sea, en el autorretrato estoy hablando de mí, no estoy hablando de nada más. En la foto, en el pie de foto puedo meter simplemente a otra persona conmigo y puedo describirla. Claro. O sea, puedo compararla a ella conmigo. Claro que sí, lo importante es que tú misma te estés tomando la foto o que sea una foto selfie de las dos. Eso es lo importante, pero tú puedes estar rodeada de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, no importa. Señor, yo tengo una pregunta. Espérenme un segundito, ya terminamos con Angie. Sí, muchísimas gracias. Vale, listo. Siguiente, muchachos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Profe, habla con Ivette. Profe, lo que pasa es que yo quería hacerte una preguntita, porque a mí no me ha llegado por el correo interno ni por el correo institucional sobre lo que tú dijiste de la tarea, o sea, como la matriz esa que ahorita mostraste. Pero eso está en la guía de actividades. Tú tienes que ir al entorno de aprendizaje y revisar la guía de actividades porque eso está ahí. Otra cosa, profe, cuando estaba haciendo el autorretrato, en un ejemplo de la plantilla, me salía que cada línea debía iniciar con sangría, profe. Ah, bueno, eso es un elemento que tienen los editores de texto en Word. En Word lo puedes encontrar. En Word lo puedes encontrar. Ahí está, cómo darle sangría. Profe, y dice que el texto lo debemos redactar como en tercera persona. Sí, lo que pasa es que los textos descriptivos pueden redactarse en tercera persona, pero hay unas formas de primera persona. Entonces ya ustedes pueden escoger, idealmente que lo hagan en tercera persona. Entonces, si no, ¿cómo es tercera persona? Por ejemplo, Angie Paola es una chica alta, de ojos oscuros, de cabello largo, así. Y no, yo soy. Vale, muchísimas gracias. ¿Listo? Señor, yo una pregunta. Señora. Una pregunta, profe. Dime. En el caso, usted sabe de la autofoto, me piden que dé como una referencia y si en mi caso yo tomé la foto, ¿qué referencia puedo poner? No te comprendo. No comprendo, repíteme nuevamente. O sea, como una biografía, ¿sí me entiende? ¿De la foto? Ajá. Pero como si la foto la vas a tomar tú misma. No, por eso no se necesita.
O sea, no, si tú te tomas una foto es de tu autoría, ahí no hay que darle ningún tipo de referenciación. Lo que debe haber es un pie de foto, eso sí. Ah, bueno, ok, gracias. Vale. Señor, yo una pregunta. Dime. En la tabla, en la segunda tabla, de adjetivo y sustantivo, ¿podemos coger cualquier adjetivo y sustantivo que hayamos colocado o debe ser una frase? No, los adjetivos son palabras, calificativos. Entonces, por ejemplo, gordo, flaco, alto, bajo, amarillo, verde, esos son adjetivos, ¿vale? No son oraciones. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que mi tema es principal es de mi familia. Entonces, como mi familia es muy grande, muy extensa, yo lo que hice fue colocar una foto de toda mi familia y luego coloqué una foto mía. Entonces quería saber si era posible. Mira, lo mejor es que coloques la selfie, no la de tu familia, porque lo que se está solicitando en la guía de actividades es una selfie y de pronto te puedes estar bajando ahí la notica por eso. Profe, una pregunta. Dime. Una pregunta, profe. Las 3 conclusiones que dice ahí son las conclusiones. Bueno, las 3 conclusiones que están solicitando en la tarea son conclusiones relacionadas con la actividad en general. Entonces, ¿cómo les pareció la actividad? ¿Qué expectativas tuvieron? ¿Qué les pareció? Y deben señalar con colorcito en una conclusión la oración simple, en otra conclusión la oración compuesta y en otra la oración enunciativa. Muchachos, hasta las 9:10 que 9:10, 2:10 respondo a preguntas porque tengo otra reunión Yo tengo ahorita. ¿Puedo hablar? Dime. Natalia, hablas con Natalia del CEAD de Bucaramanga de Psicología. Dime, Yo Nati. te voy a hablar sobre el B-Learning, es que es mañana, pero a mí se me choca con otro. ¿Hay Vale. posibilidades de que pueda tomarlo en otra fecha? Sí, lo puedes hacer. Debes estar atenta para inscribirte en otra fecha. Pero es que no me deja ya inscribirme porque ya me inscribí en el de mañana. Ah, bueno, entonces habla con tu tutor, por favor, No, para que te profe, ayude. yo escuché que cada B-Learning tiene 2 secciones del mismo tema, entonces uno tiene que estar pendiente a cada sección. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Dainer. Dainer, mira, con competencias comunicativas hay 3 B-Learning, o sea, 3 encuentros, 3 reuniones. En la primera se va a hablar de cómo leer en la universidad. En la segunda se va a hablar de cómo escribir en la universidad. Y en la tercera se trata de cómo hablar en público en la universidad. No es que se corten los temas. Cada sesión es un tema diferente. A los 3 deben asistir porque los 3 tienen actividades y en los 3 se asignan puntos. Profesor, una preguntita rápida. Dime. En el pie de foto, el profesor puso una plantilla que es azul y tiene un tipo de letra. Entonces yo estaba en una conferencia de la norma JAPA y dice que todas las letras van de color negro. Entonces no sé si tengo que dejarlo negro y con ese mismo tipo de letra o poner el Tiny Roman y ponerle la Arial 2, el tipo de letra 12. Vale, tú, según las normas APA, se puede utilizar Time New Roman o se puede usar Arial. Cualquiera de las dos tú puedes utilizar en el trabajo. Lo importante es que solo utilices uno para que eso no quede estéticamente desagradable. El color negro. Profe, una Señor. pregunta. La última pregunta, profe. Hernán Montes de CEA Ribacha. Yo me inscribí en el B-Learning de la vez pasada y por un error de conexión me sacó. Cuando volví a ingresar estaba la sala llena. Sí. Entonces no pude ingresar. Entonces no sé si eso tiene algún límite de cupo o algo, no sé qué dirá. Pues mira, por Zoom, todos los encuentros de Zoom y todas las salas nos permiten hasta 300 participantes. Entonces ya cuando se exceden los 300 ya no se puede hacer más ingresos. Una pregunta, profesora, disculpe. Dime. Mi pregunta es la siguiente. ¿El texto se debe subir completo al foro, o sea, el archivo con
todos los párrafos, los 5 párrafos que hay que hacer, la conclusión, la selfie y los 2 cuadros, o se sube el texto, la selfie y el cuadro por de aparte ahí, o ya de una vez como vamos a enviar el trabajo. Pues ustedes si van, por ejemplo, redactando el texto primero, ya lo terminaron, lo comparten, pero si ustedes ya tienen todo lo que se debe compartir en el foro, compartan todo. Una pregunta respecto al autorretrato. Sí. Subjetivo, ¿cómo así? Un título subjetivo. Sugestivo. Sugestivo, perdón. Sugestivo, es un título llamativo, es un título que no sea autorretrato de Pepito Pérez. No, que sea un título chévere, agradable, que ustedes se lo inventen y que cuando yo lo vea diga, uy, me dan ganas de leer este autorretrato porque ese título me llama la atención. Profe, una pregunta. Dime. La turbo, Marjorie. Profe, las oraciones simples, compuestas y bueno, la otra no. Enunciativa. Enunciativa. Profe, esas oraciones hay que sacarlas de las conclusiones, hay que subrayarlas en las conclusiones o puede ser del texto. No. Cuando tú redactes esas conclusiones, son una cosa muy diferente del texto. Las conclusiones van a ser referentes a cómo te pareció la actividad a nivel general, ¿sí? En esa redacción que tú hagas, vas a señalar en cualquier partecita una oración simple en la primera, una oración compuesta en la segunda, una oración enunciativa en la tercera. Ok, profe, entonces, para quedar clara, en las conclusiones de estas oraciones. Sí, sí, señoras, en las conclusiones. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Buenas Muchachos, tardes, 2 minutos, tutora. 1 minuto y me toca que irme ya. Tutora, bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, ya yo lo que he ido subiendo al foro, pues está bien, usted me lo calificó y bueno, ya lo que me falta por subir es poquito y se lo voy a pasar con el favor de Dios hoy. Tutora, mi pregunta es la siguiente. Resulta que yo edité mi foro y no presente, pero resulta que se me fue mal después de que me di cuenta que el nombre me quedó doble y no me permite editarlo. ¿Ahí qué hago? Pero es en el foro. No, no es en el foro, es en el perfil. Ah, bueno. No, entonces ahí sí toca pedirle ayuda a tu tutor para ver si te puede habilitar nuevamente. Yo soy tu tutora. Usted es mi tutora. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa, hablemos por Skype y arreglamos ese tema. Más Muchísimas gracias. Bueno, listo, de una. Muchachos, son las 2:15. ¿Qué les puedo recomendar? Yo sé que muchos tienen bastantes dudas, pero en este proceso que es de conocimiento, de irse como amoldando a la forma de estudio, podemos estar muy en contacto con los compañeros a través de los diferentes grupos para resolver dudas y también con los tutores, porque ellos les van a hacer, mejor dicho, todas las reuniones que sean necesarias para que ustedes puedan aprender a navegar en el campus, para que resuelvan todas las dudas con referencia a cada una de las actividades. Entonces, es un proceso que se va a ir dando poco a poco, pero que mediante el acompañamiento de sus compañeros y de sus tutores, ustedes van a hacerlo muy bien. ¿Ya diligenciaron la asistencia? Sí, señora. Vale. Entonces, Sí, señora. les deseo una feliz señora. tarde a todos. Cuídense No, ¿dónde mucho. está? Cuídense muchísimo. Un abrazo fraterno para todos y estamos en contacto. Profe, no hicieron para la asistencia. Que no- que no me- profe. La asistencia está en el chat. Gracias, profesora, que esté muy bien. Chao. Ay, ¿dónde está? Revisa bien en el chat. Chao, porque ahí profe, está la gracias. asistencia. Con mucho gusto, muchachos. Ahí están los chats. Feliz tarde.